La reparación del pecado es un llamado del mismo corazón inmaculado de María. Vivimos en unos tiempos en los que ya no se tiene en cuenta la gravedad ni las consecuencias del pecado. Pero lo cierto es que Dios y el corazón inmaculado de María son muy ofendidos, y por lo tanto deben repararse esas ofensas. Así nos lo recordó la misma Virgen en Fátima, y en las sucesivas apariciones a Sor Lucía en Pontevedra. Pero para entender mejor y hacer mejor la reparación de las ofensas hechas contra Dios y contra la Virgen, es conveniente comprender en su magnitud qué es el pecado. ¿Por qué la Virgen pide se repare los pecados? Yo diría, justamente, ella lo pide y así lo quiere, porque nadie mejor que ella conoce cuál es la gravedad y cuáles son las consecuencias del pecado. El pecado es muerte para el alma, es un alejamiento del amor de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia que, a los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos y para la Iglesia. El pecado podríamos decir que es también un misterio. Un misterio en el sentido en el que cuya comprensión de esa gravedad del pecado nos supera, se nos escapa. Su inmensidad y la malicia está por encima de nuestra comprensión intelectual. No logramos abarcar con nuestra mente su gravedad, pero sabemos las consecuencias del pecado, especialmente del pecado mortal. Sobre todo, el pecado conlleva perder la gracia divina y, en consecuencia, perder la gloria eterna, es decir, la visión de Dios. Por lo tanto, quien muere en pecado mortal tiene el infierno, la condenación eterna. Miren, tan grave debe ser el pecado, tan horroroso, que Dios, que es misericordioso y bondadoso, es capaz de condenarnos por cometer pecados mortales, por morir en pecado mortal. En cambio, qué maravilla es vivir en gracia de Dios. Santo Tomás de Aquino dice que tener la gracia de Dios significa que ya en Él hay algo sobrenatural que proviene de Dios. La gracia no es otra cosa que la participación en la naturaleza divina, que excede a toda naturaleza creada. Santo Tomás de Aquino, con estas palabras, nos transmite la maravilla que es vivir en gracia, lo grandioso, lo divino que es vivir en gracia. Porque, dice él, tener la gracia de Dios significa que ya en él, en la persona que vive en gracia, hay algo sobrenatural que proviene de Dios. Vivir en gracia es lo mismo que vivir en el cielo, porque, como dice también Santo Tomás de Aquino, porque Dios, al infundirnos la gracia, nos ordena, nos encamina hacia la bienaventuranza eterna, que consiste en la visión beatífica. En cambio, el pecado mortal, hace que perdamos esta gracia en nuestras almas y, por ende, esa bienaventuranza dichosa, eterna, a la que estamos llamados. Por ello, debemos evitar el pecado. Son muchos los motivos. Por ejemplo, porque el pecado tiene una gran vileza y una gran fealdad, y ya que nos convierte en bestias y engendra en nosotros costumbres bestiales y hábitos viciosos. Además, el pecado hace que el espíritu se vuelva esclavo de su carne, de sus apetitos, esclavo de la sensualidad, esclavo de la avaricia, etc. Pero yo diría que el motivo principal por el que debemos evitar el pecado es el mismo Cristo. Miren, nuestros pecados han sido la causa de la muerte de Dios. Nuestros pecados le han crucificado. Pero nuestros pecados siguen siendo causa de dolor para el corazón de Jesús y, por tanto, para el corazón inmaculado de María. Nuestros pecados causaron la muerte de Dios, pero siguen causando un sufrimiento en el corazón de Jesús y en el corazón de la Virgen. Jesús nos puede decir ahora, como entonces
dijo al guardia que le dio una bofetada en la pasión, le dijo Jesús: ¿por qué me pegas? La Virgen puede decir lo mismo. Nuestros pecados le hacen sufrir. Así ella lo manifestó en las apariciones en Fátima y después en Pontevedra a Sor Lucía. Por ejemplo, en la primera aparición en Cova de Iría, el 13 de mayo de 1917, cuando la Virgen se aparece a los 3 pastorcitos, les dice Nuestra Señora: no tengáis miedo, yo no os voy a hacer daño. Preguntan los niños: ¿de dónde es usted? Ella responde: soy del cielo. Y la Virgen les pregunta: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él os quiera enviar, en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Y los niños responden, como también debemos responder nosotros: sí, queremos. Es el corazón generoso de estos niños que les lleva a ofrecerse, a soportar sufrimientos para reparar los pecados, para consolar el corazón de Jesús y el corazón de la Virgen. Y les dice Nuestra Señora: vais pues a tener que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo. Sigue contando Sor Lucía: enfrente de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de 3 espinas, que parecían estar clavadas. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que quería reparación. Con esto nos deja en evidencia Nuestra Señora la Virgen que Dios es ofendido, ella también, su corazón está rodeado de espinas, es decir, de sufrimientos y ofensas, y ese corazón ultrajado que dice Sor Lucía pide reparación, pide que se le ame, pide que se le consuele. En la tercera aparición, también en Cova de Iría, el 13 de julio del mismo año, dice la Virgen: sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y en especial cuando hagáis algún sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas últimas palabras, cuenta Sor Lucía, la Virgen abrió las manos. El reflejo pareció penetrar en la tierra y vimos como un gran mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas. La Virgen María muestra que una consecuencia del pecado justamente es el infierno. Infierno del que ahora se predica poco, del que se quiere ocultar, porque se nos quiere vender una falsa misericordia de Dios. Dios es misericordioso, pero cuando yo me arrepiento, cuando yo me confieso, cuando yo reparo los pecados. Por eso la Virgen María pide reparación, sacrificio, oración por la conversión de los pecadores. Y el 10 de diciembre de 1925 se apareció a Sor Lucía, la Virgen, en Pontevedra, en España. Lucía, que era por aquel entonces postulante en el convento de las Doroteas en Pontevedra, España, tiene esta aparición y la Virgen le dice, ¿no? Bueno, la Virgen se le aparece, sostenía en sus brazos al niño Jesús. Y también tenía el corazón inmaculado de María, que estaba rodeado de espinas. Y el niño le dice a Sor Lucía: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento. Y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas. Miren, cuando un hijo ama a su madre, busca el bien de su madre. Y tanto debe ser el amor de Jesús, naturalmente, por su madre, por la Virgen, que tiene que venir a decir a Sor Lucía y por ende a nosotros,
que reparemos. Dice, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento, y no hay nadie que haga un acto de reparación por sacárselas. Inmediatamente dijo Nuestra Señora a Sor Lucía, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos, meditando en los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, les prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación. Primero el niño Jesús pide que reparemos el corazón de María. Y luego la misma Virgen nos dice una vez más que reparemos su corazón y que ella nos promete que si reparamos su corazón con esta comunión de los primeros sábados de mes, ella nos promete la salvación eterna, en pocas palabras. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el ver ese corazón tan generoso de la Virgen y ese corazón tan generoso de nuestro Señor, que por una parte está que nos llama a la conversión y por otra parte está que procura que el corazón de su madre sea consolado y sea reparado. El niño Jesús dice a Sor Lucía en la misma aparición, he aquí, hija mía, porque ante este inmaculado corazón ultrajado se movió mi misericordia a pedir esta pequeña reparación, y en atención a ella, a conceder el perdón a las almas que tuvieran la desgracia de ofender a mi madre. En cuanto a ti, procura incesantemente con tus oraciones y sacrificios moverme a misericordia para con esas almas. Podemos ver que la Virgen María tiene un gran poder de intercesión ante Dios, y es normal, y diría yo hasta natural, porque ella es madre del Hijo de Dios. Y así Jesús ratifica una vez más a su madre como gran intercesora, medianera de todas las gracias. Y nos podemos preguntar por qué la Virgen María pide la comunión de los primeros sábados de mes, de 5 sábados. Y es el mismo Señor quien reveló a Sor Lucía los motivos. Y justamente se trata de 5 clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. Por ejemplo, las blasfemias contra su Inmaculada Concepción, también contra su virginidad, contra su maternidad divina, rehusando al mismo tiempo recibirla como madre de los hombres, contra los que procuran públicamente infundir en el corazón de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia la Madre Inmaculada. Y por último, contra los que la ultrajan directamente en sus sagradas imágenes. Son los 5 motivos por los cuales la Virgen María pide esos 5 primeros sábados de mes en reparación de estos ultrajes con los que ella es tan gravemente ofendida. Reparar. Nos podemos preguntar, ¿y qué es reparar? ¿Qué significa reparar? Sencillamente podemos decir que reparar es volver una cosa o una persona a una persona la primitiva integridad, la belleza perdida, sus derechos lesionados. Cuando yo estropeo alguna cosa, tengo que reparar aquel daño causado. Por lo tanto, reparar el corazón de María, reparar el corazón de Jesús, significa devolver esa gloria, devolver ese amor, devolver aquello que otros no le dan, que justamente es reverencia, adoración, veneración. Pues si otros le ofenden, yo le amo. Al fin y al cabo sería eso la reparación. Es lo que dijo el ángel en Fátima a los niños.
Dice: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Sencillamente eso es reparar. Como otros no lo hacen, yo lo hago. Unos no creen, yo creo. Unos no adoran, yo adoro. Otros no esperan, yo espero. Otros no os aman, yo os amo. Y hay diferentes maneras de reparar. En primer lugar es, por ejemplo, evitando totalmente el pecado mortal y el pecado venial. Y ayudando también a otros para que no ofendan a Dios. Luego podemos reparar ofreciendo a Dios nuestros sacrificios, sufrimientos, rezando el Santo Rosario. Clarísimo está, sobre todo con la Santa Misa, con la comunión reparadora. La Santa Misa es la mejor manera de reparar, porque lo que ofrecemos a Dios, lo que ofrecemos a la Virgen, es el mismo cuerpo, el mismo sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, reparemos, consolemos el corazón inmaculado de María. Ella es nuestra Madre y como Madre ella se entrega totalmente a nosotros. Y nosotros como hijos debemos darnos también totalmente a ella. Amemos, reparemos, consolemos el corazón inmaculado de María. Ya que tantos no lo hacen, nosotros hagámoslo siempre, con frecuencia, todos los días. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman.